quiero agradecer a los participantes que están aquí presentes y también a los que estáis online y los que veréis en diferido este momento, este evento. Quiero también agradecer a todas las personas que habéis hecho posible esta realización de esta mesa redonda. Y, a ver, no quiero olvidarme, así que me he hecho aquí mis chuletitas. Primero, agradecer a María Garmendia, que es la concejala delegada de la Comunicación de Asuntos Sociales, Diversidad Funcional y Relaciones Institucionales, quien abrirá esta mesa redonda. ¿Vale? Damos un fuerte aplauso a María y la vamos a esperar hacia arriba un ratito. Voy a ir yo nombrando a todas y todos los que vais a participar aquí arriba. ¿Vale? También ahora quiero agradecer a Nieves Gascón Navarro, por favor, muchas gracias por todo el apoyo que nos estáis brindando, que nos estáis dando, muchísimas gracias. Ella, para los que no sabéis, es la directora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en Madrid. Y también, por supuesto, a José Sánchez Lobato, el concejal delegado de Comercio y Participación Ciudadana, que también quiero agradecer mucho, que ha estado aquí, no sé si está todavía, si está, muchas gracias por su presencia y por el apoyo que nos están brindando. Y a todo el equipo del Colegio Quercus, que nos está apoyando y sobre todo, bueno, que está liderando todo esta concienciación también. En especial a Juan José López Granada, que también nos acompañará aquí arriba. Bueno, son los agradecimientos y espero que no me olvide así de nadie en general, de los que están ahí apoyando y brindando para que esto salga para adelante. Y por supuesto, ¿qué más a los ponentes que de una forma tan amable, tan bella, se ofrecen para participar aquí y aportar en lo que es la concienciación de este tema? Así que, primero, María Ángeles Hernández, que no ha podido venir, pero igualmente quiero agradecer y disculpar el nombre, estaba puesta en el programa, ella no ha podido asistir, pero igualmente agradezco su intención y todo el trabajo que realiza. Luego tenemos a Arantxa Jerez, que es una maestra por vocación, entusiasta de la infancia y de la adolescencia, dinamizadora del aprendizaje y creadora de experiencias que impulsan el crecimiento personal y grupal en el Colegio Quercus, que es un centro referente en la atención de la diversidad, como es el trastorno del espectro autista TEA. Y una frase que dijo y me encantó: creemos y vivimos entre la diversidad. Muchas gracias. Luego, Pilar Gutiérrez, la doctora Pilar Gutiérrez, que está aquí, muchísimas gracias, que es profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y una de las mayores referentes en el ámbito de atención temprana, la inclusión educativa y el desarrollo infantil, con una destacada trayectoria nacional e internacional, que ha dirigido programas de posgrado y participado en comités científicos y ha sido impulsora de iniciativas claves para el fortalecimiento y derechos de la infancia. Su compromiso con una educación más justa e inclusiva, centrada en el bienestar de los niños, ha sido un gran aporte y es un gran aporte en las instituciones a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. A Alice Benítez, de ASO Sedinanes, que traspasamos aquí las fronteras y eso yo creo que es importante. Alice Benítez, que es de la asociación ASO Sedinane, es una asociación del Centro de Desarrollo Integral para Niños y Niñas Adolescentes con necesidades específicas. Y esta asociación se encuentra en Paraguay, así que cruzamos, vamos, estamos internacionalmente. Igualmente las personas que están ahora mismo online conectadas, que espero que esté yendo bien la conexión, pues están en diferentes partes del mundo. Tanto en Bolivia, en Paraguay, Brasil y aquí en España. A ver, ¿qué me...? Y terminamos con Fernando Zurita. Fernando Zurita, que ahí está Fernando. Es miembro activo de la Asociación Española de Síndrome de Rett, desde donde impulsa acciones de sensibilización, apoyo a familias y visibilización del síndrome. Su compromiso nace de una experiencia personal profunda
que lo ha llevado a convertirse en un valioso portavoz de las realidades y desafíos que enfrentan las personas con Red y sus entornos. Su participación en esta mesa redonda nos brinda la oportunidad de escuchar una voz cercana y visibilizar una realidad desconocida para todos y todas. Muchas gracias. Invito, por favor, a los ponentes a pasar aquí adelante y compartir este momento de reflexión y de crecimiento para todas y todos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Pilar, por favor, toma asiento. Arantxa y Fernando. Y... Por favor. ¿Tenés un micrófono? No, porque yo pediría un fuerte aplauso, por favor, para estas maestras. Muchísimas gracias. Comenzamos con María y luego yo os iré dando un poquito por el tema del tiempo, un poquito haciendo señalizaciones para la gestión del tiempo, ¿vale? Ok, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a este encuentro en el que recordamos la celebración el pasado 2 de abril del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Una celebración que hemos querido extender para expresar desde el Ayuntamiento nuestro apoyo, solidaridad y preocupación por la situación de las personas con autismo y de sus familias. Damos las gracias a la Fundación Torres y Prada por organizar junto con nosotros esta mesa redonda de concienciación del autismo, bajo el título Más allá, compartiendo experiencias, al Colegio Quercus por su trabajo diario, su implicación y la participación en este encuentro, y a la Asociación Española del Síndrome de Rett por asistir a este evento para compartir su conocimiento. Bueno, usted, claro. Finalmente, agradecemos vuestra presencia y esperamos que este espacio sea una oportunidad para acercarnos más a la situación de las personas con autismo de nuestro municipio, de la mano de los expertos a los que vamos a tener el placer de escuchar esta tarde. Muchísimas gracias. Por el orden que seguimos, intentaremos seguir el orden del programa. Entonces vamos a escuchar primero ahora a Arantxa. Sí, pero yo antes la voy a introducir en esta mesa. Bueno, estamos aquí en una representación de docentes y de profesionales que trabajan en el Colegio Quercus, del Departamento de Orientación, pero que es lo que normalmente pues, solemos venir a este tipo de eventos que buenamente prepara y organiza la Fundación, que está muy sensibilizada con la atención a la diversidad. Pero mi experiencia y la experiencia que el Colegio Quercus tiene con la gente que es externa, digamos, al mundo de la diversidad, pues yo he tenido la suerte de trabajar con una persona que entiende la diversidad como algo que va más allá de una etiqueta, como algo que va más allá de una serie de instrucciones. Y una de esas personas pues es Arantxa Jerez, y yo la voy a presentar con una frase que decía Uta Free, que es una neuropsicóloga vital o pilar en el mundo del trastorno del espectro del autismo, que decía que hay diferentes mentes, diferentes pensamientos, diferentes maneras de pensar y diferentes maneras de enseñar. Y creo que esa es la esencia de profesionales, en este caso de Arantxa, pero de muchos de los profesionales que han entendido que la integración fue un momento, un hito importante en la atención a la neurodiversidad, pero que estamos en un proceso de inclusión que no ha acabado, que estamos muy lejos de llegar a estándares para lo que tiene el norte de Europa, pero sin tener que tener ningún tipo de ejemplo del que seguir. Sí que es verdad que estamos en un proceso de inclusión, el Colegio Quercus apuesta por ello y, pues bueno, yo considero personalmente, y bueno, yo creo que los profesionales que estamos aquí del Quercus también lo creen, personas profesionales como Arantxa hacen posible que incluso nuestra intervención no sea específica para los alumnos con neurodiversidad, sino que, porque yo me acuerdo cuando trabajaba con
persona, o no era una persona adscrita solo a los alumnos con TEA, sino era uno más. Entonces, esa es la idea que te decía Rita Jordan de los profesores en sombra, y esa es la idea que en el Kerkhoff hemos podido vivir, no siempre, porque no es un proceso que se empieza y se termina, pero yo he tenido la suerte de vivir esa expresión de muchos de los alumnos de sexto de primaria cuando te decían que suerte que tenemos dos tutores. Muchas gracias, de verdad. Bueno, yo quizás empezaría un poco más atrás. O sea, realmente voy a hablaros únicamente de mi profesión, que es una vocación y es un modo de vida. Entonces, ser maestro va mucho más allá de impartir las materias troncales o académicas que tenemos pautadas y que tenemos que, evidentemente, ejecutar todos los días. Al final, un colegio, sobre todo una clase, es una sociedad, un pequeño, donde están todos los roles y todos los perfiles representados, tanto en las clases como en las clases de al lado, como en los tiempos de patios, donde conviven muchísimos perfiles, ¿no? Las personas que creemos en la infancia, buscamos una infancia sana, incluimos a todos nuestros alumnos, a todos. Cada uno de ellos procesará de una forma distinta. Distinta no tiene que ser diferente, tiene que ser distinta. Ahí incluiremos pues, alumnos que tienen cualquier tipo de manera de entender, de procesar la información o de transmitirla. En alguna ocasión necesitamos ayuda, mucha. Sobre todo porque nos encontramos con alumnos que con nuestra formación quizás necesitamos que nos ayuden a entenderles más. Pero no solo al profesional, es una oportunidad para todos. En el aula donde convivimos con alumnos con diversidad de cualquier tipo, creo que los más beneficiados somos todos los demás. Unos porque tenemos la suerte y la fortuna de conocer a personas que procesan de una manera distinta la información y de verdad es un honor y cuando lo alcanzas te sientes muy afortunada. Uno, como profesional, porque los profesionales nos ayudáis mucho y nos explicáis lo que necesitamos saber y dos, porque estamos educando a otros alumnos que en principio puede parecer que no tenían esas dificultades pero tienen otras distintas. No son dificultades, son maneras distintas de entender. Cuando vemos que temas como el autismo se trata de una condición y no solo lo escuchamos, sino que lo entendemos, sino que lo vivimos todos los días en clase y es una condición y es una manera diferente de procesar la información. Cuando eso lo vemos en el día a día, la teoría es muy bonita, es preciosa y es necesaria y a algunos como a mí me encanta la teoría, pero luego hay que verse ahí todos los días, todo el rato. Y esos días pueden ser absolutamente emocionantes, podría contaros miles de ejemplos. Yo voy a contar uno que para mí fue muy llamativo. Hay un concepto, para mí un poco abstracto, lo era hasta que lo viví, que lo entendí gracias a Juan, pues siempre lo cuento, pero es que me parece importante, que es el concepto de la intención comunicativa a personas que no tienen lenguaje verbal. Es complejo, bonito de escuchar y complejo de vivir. O al menos lo era para mí en una aula ordinaria con 28 alumnos, de los cuales algunos de ellos no tienen lenguaje verbal, pero tienen una alta intención comunicativa. Claro, yo me quedaba únicamente en la intención. Llegó un momento que no solo yo percibí esa intención y fui capaz de dar respuesta. Lo más emocionante es que también la daban nuestros alumnos. La daban incluso antes que yo, porque trabajas la empatía, porque trabajas la normalidad, porque te acerca un alumno para decirte que un compañero que en ese momento no tiene lenguaje tiene sed o le pasa algo. Y lo dice de una manera tan normal como lo diría yo de cualquier otro alumno. Y ese es nuestro triunfo. O así yo lo veo, ¿no? En ocasiones hemos tenido alumnos que utilizamos el lenguaje de signos, por ejemplo, en el aula, ¿no? Cuando yo he visto alumnos que sí tienen lenguaje verbal hablar entre ellos con lenguaje de signos, he mirado a mi compañero y yo me he sentido absolutamente orgullosa, porque se normaliza. Y normalizarlo creo que es un reflejo de lo que esperamos de la sociedad. De cualquier forma distinta de entender la vida, de verla y de intentar comunicarte con los demás. Entonces es un placer para nosotros, para mí desde luego, me siento siempre muy pequeñita, siempre intentando aprender más, queriendo saber más, pero es un orgullo pertenecer a un centro donde está absolutamente normalizado, donde la condescendencia, que es una palabra también de la que podríamos hablar mucho, ayudar a un compañero no tiene por qué ser desde la condescendencia o desde la lástima, es desde la normalidad. Exactamente igual que un alumno que tengo yo ahora mismo que es disléxico, pues a veces necesita ayuda para algo, o cualquier otra persona que puede tener hasta un mal día, o alumnos que son de maneras distintas. Mis 28 alumnos, os aseguro que son 28 mundos completamente distintos, y cada uno de ellos afronta la información, hablo de la académica, de una manera, y tenemos que apoyarles a cada uno en lo suyo.
Hay quien es más visual y hay que utilizar más elementos visuales, alumnos más auditivos, que se quedan más con tu anécdota, cómo explicas las cosas, alumnos que necesitan un pictograma para entenderlo y alumnos que son más kinestésicos y necesitan la actividad física. Cuando eso se normaliza en un aula, se crea un ambiente que para mí es como magia. Yo os puedo asegurar que es muy nutriente y creo que lo más interesante es que estamos formando personas del futuro, estamos formando adultos que van a normalizar esa situación, espero, en su vida adulta y de alguna manera contribuimos a que la sociedad del futuro sea un poquito mejor. Sí, yo perdóname, Arantxa, en referencia a lo que decía Arantxa de normalizar, yo que como ella sabe que la palabra normalizar o normal me pongo un poco nervioso, pero que es normal que se utilice. A lo que se refiere Arantxa es que estamos en ese proceso de pasar de la integración de que todos esos alumnos que ha hablado Arantxa tenían que adaptar a nuestro medio. Si no podía leer, pues tenemos que adaptarle toda nuestra estructura al alumno. Ahora se percibe, por ejemplo, en el aula de Arantxa, efectivamente tiene 28 vidas, que son 28 realidades diferentes, y una cosa que dice ella, que yo abogo mucho por él, que formas diferentes de ver el mismo mundo. El mundo, un falso mito de la persona con la condición del espectro están en su mundo. En su mundo estará yo o nosotros. Yo sobre todo estoy en mi propio mundo, pero el mundo de las personas con la condición del espectro es el mismo que el nuestro. Lo que pasa es que tienen una manera de percibir, pues, por ejemplo, pues, cuando estamos hablando de coherencia central, el detalle sobre la globalidad. Esas son diferentes maneras de percibirlo. Lo que cuando un alumno de Arantxa que no tiene ninguna etiqueta, porque al final las etiquetas son para establecer una metodología o de intervención o de trabajo, Arantxa no ve la etiqueta como la guía de pasos, sino que da cabida y normaliza ella y todos sus alumnos que hay diferentes maneras de expresarse y sobre todo de entender determinadas cosas. Si algún alumno es más con una preferencia visual, como son, por centrarnos con el espectro, pues tienen una mayor atención a la preferencia visual, pues ella está hablando y a la vez está haciendo un diagrama o a la vez está apoyando con pictos. O pues mire, me acuerdo cuando hicimos un poema para ese alumno que decía Arantxa, un alumno sin lenguaje verbal, con a lo mejor habilidades cognitivas poco preservadas, pero pues el poema un poema de Lorca, pues lo hicimos con pictogramas y él, cuando su compañero decía una palabra, él lo apoyaba con el pictograma. Nivel de comprensión, a lo mejor no estamos hablando de ese nivel de comprensión, sino las relaciones, la sinergia que se están dando en ese aula, que es sexto de primaria, pues lo que hemos tenido la suerte, porque efectivamente yo creo que una suerte moverse en un colegio, en una sociedad que acepta, ¿no? Yo no tengo que aceptar nada, en el que normalizo, al final voy a utilizar la palabra normal más que nadie, en el que normaliza que existen diferentes maneras de acceder a una información. Yo que estuve en un colegio en el que tenía un compañero que tenía síndrome de Down, que tenía parálisis cerebral, eso hasta esta edad adulta no me doy cuenta la felicidad que me puede suponer el verlo con mucha naturalidad, que es la palabra que a lo mejor me gusta más. Yo veo con naturalidad que una persona se ciega y una persona que tiene una preferencia visual. Entonces, en ese ámbito, el colegio Quercus aboga mucho, aulas como la de Arantxa, pues yo veo a muchos de sus alumnos que ya están en secundaria, porque yo estoy ahora en secundaria. Evidentemente la adolescencia es muy mala, lo siento a los padres que lo tienen los hijos adolescentes, ya saben lo que hay, pero es una adolescencia que saben ellos lo que tienen ahí dentro. Y sin romantizar, ponernos romántico a mi nariz, es un pozo que se creó en esa sección. Por ejemplo, aprender a utilizar el lenguaje literal es algo que lo hemos trabajado mucho con nuestros alumnos. Y nos acabamos entendiendo todos mejor cuando somos más literarios. Y es verdad que tenemos un idioma bastante complejo y en ocasiones hay dobles sentidos que se pueden interpretar. Sí, y el lenguaje literal se trabaja todo el tiempo
Sí, una de las cosas, ahora me estoy acordando, una compañera que está aquí con nosotros, en secundaria, el otro día hablando de la literalidad, del idioma, del lenguaje, a la hora de comprender, muchas de las personas con la condición del espectro entendieron por qué no se puede hacer determinada broma. Y no es que las personas con la condición del espectro autismo no tengan humor, ¿no? Es lo mismo que lo de estoy en mi mundo. No tengo un humor peculiar, pues yo soy de Granada y no estoy todo el rato olé. Entonces, eso es lo mismo. Tengo un humor más, a lo mejor, ácido, negro, sarcástico, pero la persona con la condición de TEA no necesita y no tiene por qué entender mi chiste. Tiene otros chistes. Y entonces yo no quiero cambiar. Yo lo que no quiero es un libro de una psiquiatra argentina maravillosa que habla de normalizar en contra de eso. Normalizamos el autismo. Y no es como lo estoy viendo como algo, sino tengo que la persona con TEA tengo que cambiarle su idiosincrasia para ponerla en mi punto, en mi papel. Y me parece de una rigidez que no voy en contra de eso. Y una estereotipia de una persona con un nivel cognitivo bajo que está constantemente moviéndose, yo no la tengo que quitar. Yo la tengo que modular. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí no podemos estar saltando y tengo que dar un espacio específico para eso. Y eso incluso a la familia, y aquí las que tenemos, a algunas familias les cuesta entenderlo. Yo no tengo que eliminar la idiosincrasia de una persona. Lo mismo que yo a lo mejor, si estoy pues, más cansado, pues le digo a la chava, vamos a tomar un cigarro, otras personas necesitan ese movimiento para desahogar o para descargar determinado movimiento. Entonces, yo la estereotipa no soy del movimiento de terapeutas que lo eliminan. Yo no elimino, yo modulo, yo hago que sea factible que tanto él como yo podamos estar aquí sentados. Entonces, lo que tuviste el año pasado en la mesa redonda del año pasado, hubo personas con la condición que subieron a hablar. Entonces, la idea es que el mismo contexto tiene que ser para todos y tenemos que movernos en un ambiente en el que no solo tiene que haber un especialista en TEA, que puedo ser yo, lo que sepa, sino que tiene que haber gente como Arantxa, porque es que así el movimiento inclusivo y la ONU este año habla del desarrollo y la aceptación de la neurodiversidad y el fomento del objetivo de desarrollo sostenible. Habla de neurodiversidad, no habla de equidad. Y es que dentro de 15 años, y aquí Alice me está escuchando, el año pasado en Paraguay lo dijimos, se va a hablar en breve de condición, y nosotros ya en el TEPU se habla mucho de condición. No vamos a hablar de trastorno. Y dentro de esa neurodiversidad, dentro de esa condición del espectro, va a haber un TDA, va a haber un TDAH y podrá haber gente que esté de acuerdo. Entonces, como no tenemos que hablar de un sistema categorial, sino dimensional, personas como Arantxa, pues, vamos, es que no tengo que dar a su clase nada más que para ir. O las aulas de expertos en autismo para los compañeros que tienen autismo, se programa de manera anticipada. Con lo cual no hay en ningún momento una situación donde haya que hacer una adaptación concreta a un alumno concreto, porque la adaptación es perfecta. Y es verdad que trabajamos muy bien de esa manera donde todos los alumnos se sienten reforzados por los profesores. Mucho en eso, para explicar la diferencia entre integración e inclusión, hay que simplemente imaginaros que en este desarrollo evolutivo del ser humano, como especie dominante, en vez de ser caminantes, hablando hoy como el día del libro con voz de Antonio Machado, no tuviésemos dos piernas y fuésemos en silla de ruedas o no tuviésemos piernas. Entonces, todo el mundo iría en silla de ruedas, menos el que ha desarrollado o ha nacido sin tener que elegir nada con dos piernas. El vídeo viene a hablar, imaginémonos al revés. Entonces, a la hora de plantear un arquitecto, un edificio, tan difícil es pensar que existe gente con silla de ruedas o que existe gente que no ve. Ese es el salto cualitativo que ya se está dando y que incluso por legislación ya no se deja cosas al azar.
pero ese es el salto cualitativo que se tiene que dar. Yo tengo 28 alumnos, son 28 maneras de procesar una información, y como hay diferentes maneras de procesar la información, tiene que haber diferentes maneras de hacerle entender o de presentar ese contenido. Y hablo de contenido, pues no hablo de competencias que se tienen que desarrollar por el currículum. Entonces, si yo tengo 28 niños, sin tener que estar el departamento de orientación y ser un departamento de orientación como el Telcus, que pues, somos a veces parece un aula porque estamos 14, 15, 16 personas metidos. Estamos ahí porque tenemos que estar, evidentemente, pero los profesores tienen que entender que son 26 maneras de entender el mundo, sin adaptaciones curriculares. Y las adaptaciones curriculares son un gran apoyo, y eso se lo digo a las familias. Ni vendamos los profesionales, y aquí ya una cuña mía, no es Arantxa Jerez. Las adaptaciones curriculares no es un fracaso, al contrario, es una gran herramienta que nos ha dado el sistema educativo, no voy a decir pocas, pero una de las herramientas que nos da el sistema educativo para que cualquier persona pueda acceder, pero no se pueden hacer alegremente por hacer. Entonces, la adaptación es de un contenido, de un currículum vigente y rígido, pero que podemos hacer que cualquier contenido, y priorizando cuáles son los contenidos funcionales, podamos dárselo y podamos presentárselo a cualquier alumno. Cuento que me dice ya me callo, porque yo venía a presentar a Arantxa Jerez. Hemos hecho conjunto como hacemos las cosas. Y no hemos podido presentar, pero yo aquí hubo gente como Juan Antonio y José Antonio y Alice, que está en Paraguay. No lo hemos querido presentar porque no sé si podemos, no dejamos de poder, pero eso sí lo viste porque pedí permiso y lo pedimos. El gran, como digamos, la pica en Flandes que pusimos cuando ese año mágico de Arantxa y yo, fue un vídeo, se hizo como ¿te acuerdas, Carmela? Como una especie de Eurovisión, cada clase era un país, y fueron los alumnos de Arantxa, bueno, nuestros alumnos de sexto los que dijeron, ¿por qué no hacíamos el All I Want for Christmas de Mariah Carey en lenguaje de signos? Y fueron ellos, y nosotros le habíamos hecho 4 cosas con comunicación total con Juan, pero no habíamos hecho nunca nada. Y de repente fueron ellos los que decidieron. Y claro, la gente luego nos vino entre el shock y la emoción, porque que fue muy emotivo, fue muy bonito, ganamos, evidentemente, éramos España, lo hicimos nosotros, pero fueron ellos, pero de manera muy natural, que como ha dicho Arantxa, fue de manera muy natural. Y ya está. Creo que tengo un poco que aportar ya. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, un fuerte aplauso, por favor. Y ahora vamos a dar espacio a Pilar García. Pasamos el micrófono. Bueno, pues yo encantada de estar aquí con vosotros y quiero aprovechar para saludar a mis amigas de Paraguay. A mis súper dinámicas, más monas, más trabajadoras, Mucho. más constantes. O sea, son una de. O sea, estar ahí Total. Es un privilegio. Fue un privilegio, para mí fue un privilegio. Absoluto. Y trabajar con Viviana Sánchez de Lobaina Es otro privilegio. Pues un regalito que Dios me ha puesto en la vida, por conocerla, por todo lo que he aprendido de ella y por todo lo que ha contribuido a tener una visión todavía más íntegra de lo que es el trabajar con personas con una condición como es en el caso de nosotros. Bueno, a mí me habéis dejado un tema muy árido, sinceramente. Y sobre todo, me decías que me conocen, algunos sitios como el Madrid me conocen, pero no les gusta ver. En el sentido de que cuando empezamos a hablar de la inclusión, yo estaba oyéndote. Dicen los ingleses que cuando el arzobispo de tu diócesis te parece un chico joven, es que te has hecho viejo. Pero oyéndote hablar, digo, Virgen Santa. Claro, yo estaba en la primera evaluación previa a la LOS, trabajando con Marques. No me das tan joven que no lo sé. Bueno, cuando empezó el programa de integración. Yo cuando empecé a dar clases en la universidad, solamente había una materia que era educación especial. Y era una materia en la que lo tradicional es que el profesor de esa asignatura sacase a sus alumnos por la carretera de La Coruña y les llevase a centros como trabajo. Entonces les enseñabas un día esto, otro día esto, otro. Y yo dije, pues no me da nada. O sea, a mí me gusta esto. O sea, yo ya empecé a rum.
Y entonces me fui centro por centro de los que yo sabía que había gente trabajando. Bueno, conocí a Javier Tamarit y los magníficos amigos, a Carmen Torres. Rosaventoso. Ay, a tanta gente maravillosa y que han enriquecido la vida de tantas personas con su... Vamos a ver, yo siempre digo que en este mundo, si estamos aquí y conseguimos mejorar la vida de alguien para algo, nos hemos ganado nuestro huequito en este planeta y esta vida. Porque es tan injusto y a veces tan difícil para personas que tienen una situación distinta al entorno en el que nacen o a las condiciones que tienen a su alrededor, que hace prácticamente amarga la existencia y difícil para todas los que la rodean. Bueno, yo te digo, si a cualquiera de nosotros nos ponen ahora en el desierto del Gobi, en tal, y así, tal, como, ¿sabes cuántos ratitos sobreviviría? Nuestra adaptación, nuestras condiciones, nuestra manera de procesar, de trabajar, está condicionada por el entorno, por lo que recibimos, por lo que aprendemos de lo que nos rodea y por las propias condiciones que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, plantear la inclusión como algo de decir, bueno, pues, efectivamente, yo con el doctor Ariscun, que es con alguien que trabaja mucho en la atención temprana, y cuando me decían, es que no avanza nada, esto no avanza nada, no hay plazas en la Comunidad de Madrid, no hay suficientes. Bueno, esto es la guerra nuestra, ¿no? Y decía, sí, doctora Ariscun, cuando empezamos había estas. Es verdad que no es lo que queremos, es verdad que hace falta muchísimo, pero cuando miras para atrás, ahora hace 25 años del libro blanco, no es que mentira, crece. Y nos reunimos ahí en Galicia y vamos a estar casi todos, algunos de los que nos ha tocado perder por el camino. Y efectivamente dices, no se ha hecho tanto, pero de lo que había, al sistema que se ha generado, es verdad que tiene 1000 aristas todavía por pulir, 1000 cuestiones que a mí a veces pierdo los nervios, ¿eh? Yo con algunas cosas, pues ahora pues en el trabajo habitual nosotros trabajamos en la facultad, pero también trabajo en una asociación de atención temprana. Y entonces dicen, hay un niño que tiene tal raro, ¿le podéis ver? Y entonces cuando yo, no, por favor, la mamá con 3 niños, uno de 3, uno de 1 año y medio, otro de 5 en el cole, y de 3, bueno, del libro, los estereotipos, los saltos, la condición, la madre, por supuesto, el padre a por uvas, ya dijo adiós. Cuando yo, no, a ver, ¿qué es lo que hay? Que son realidades, que hay un 65% de padres que a los 5 años se ha hecho como a pato. Entonces, yo cuando digo que este niño no está valorado, pero este niño tiene que ir a la escuela infantil, pero este niño... Entonces ya empiezas a dedicarte. ¿Cómo se ha escapado en todo el sistema? El pediatra, el otro, el colegio, la escuela infantil, el equipo, ya me entero que sí que lo tienen hecho. Ya me entero que supuestamente alguien de ahí que el COVID, o sea, el centro le había mandado la referencia. Pero vamos a ver, llamé a una de las personas allí y digo, pero habéis visto a su madre, ya no te hablo de niño, a su madre. Su madre en cualquier momento salta por un balcón. Porque lo que se le está exigiendo con un bebé de 9 meses, con otro con el trastorno del neurodesarrollo, con otro de 5, en solitario y sin recursos. Pues, caramba, no sé, complicado. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el sistema, si es verdad, se ha pasado de la integración, se ha sacado la integración, se ha empezado, claro, quienes ahora se quejan de que hay pocos orientadores, poco tal, y claro, está en un tiempo en que no había equipos, en que no había profesores de infantil y en que no había PTs. Anda que no peleamos con Carlos Gallego por el PT, por edición y lenguaje. ¿Ya alguien que desaparezca con el artículo 24 de la ONU? Ay, Dios mío, pues líos de eso, ¿no? Bueno, pues hemos peleado, porque fíjate tú qué ingenuidad la mía, que yo cuando cambiamos ese plan de que estábamos diciendo, yo dije, uy, el primer plan de psicopedagogía, 5 asignaturas específicas para la capacitación del profesorado, unas discusiones allí de investigación y todos son de esto que no funciona. ¿Qué mata? Te decía una andaluza que ve, digo, madre mía, digo, es lo mismo no ves que no moverse. A ver, hay que poner. Bueno, pues cuando hicimos eso yo pensé, bueno, este plan es divino, Virgen Santa. Pues igual ha habido 10 o así, y los que va a seguir habiendo. Pero es verdad que la formación, la capacidad... O sea, nadie se plantea hoy en día que, como yo decía al principio de empezar con esta guerra, tú pensarías si vas a una gasolinera y te dicen, no, aquí Opel no, aquí del BMW para arriba, si puedes coger gasolina a algún sitio, pues no, los servicios están para todos y para que cada uno obtenga aquello que necesita en los servicios comunes que nos hemos dado como ciudadanos. Y en ese sentido sí, ha cambiado la integración, hemos pasado a la inclusión.
sigue habiendo tanta normativa, tantas buenas intenciones, pero para mí luego la concreción, como siempre digo, muchas leyes, se hacen muchísimas leyes, muchas normas con el mejor de los deseos. ¿Y dónde está el acompañamiento presupuestario? ¿O dónde están esos profesionales que van a consolidar ese cambio que necesita la atención de estas personas? Perdóname, bonito, eso es como en Madrid cuando empezamos con el bilingüismo. O sea, vamos a hacer bilingüismo, digo, vamos a como la seta, van a poner ahí a sembrar profes de inglés, van a aprender. Claro, imposible si aún no tienes el profesorado que tiene que trabajarlo. Lleva tiempo. Construir un proceso inclusivo lleva tiempo. Lleva cambios de magnitud en las políticas educativas, en la configuración de todo el sistema educativo, en los recursos que se dotan a ese sistema, en la formación y capacitación de los profesionales. No me toques las narices, que vamos a hacer milagros, bueno, perdón, que me voy, que con determinadas formas de trabajar, si no hay gente que, o sea, puede haber muy buena intención por parte del profesorado y que quiera aprender y que haya hecho, que hay muchísimo, vamos a ver, esto es vocacional. Sí, Los privados que estamos en esto, o sea, da igual, a cualquier hora del día o de la noche, tú estás dándole vuelta a cómo solucionar, y no dejas de llevarte a casa y a la hora de dormir el problema del niño que has visto que tal, que has visto a la familia, que es easy, el easy hago, easy llamo, easy organizo. Bueno, pues eso es mucho más difícil y tenemos un problema con el sistema democrático, pues son 4 años. Cada 4 años hay cambio. Entonces, yo siempre digo, ahora que ha pasado lo de la DANA, digo, ¿cuántos políticos dicen vamos a intervenir en no sé cuántos millones de árboles que vamos a plantar para que esto sea más verde dentro de 20 años? Nadie. ¿Vamos a hacer un superacueducto que va a dar agua en el 2055? Nadie. ¿Por qué? Por algo tan sencillo como que se planifica tan a corto plazo y los resultados se tienen que rendir cuentas tan a corto plazo que se va a lo inmediato. Y lo inmediato no siempre es lo que necesita el sistema educativo y la respuesta que se tiene que dar a esta población. Y el formar y capacitar profesionales, el hacer entender, vamos, hemos empezado con la gran integración, pero esto, cuando lo ves desde una perspectiva de años, dices, yo de repente de mis clases invadidas con lo del colegio, qué barbaridad. Entonces ya, a la primera hora yo digo, no soy yo buena, es aquí hay algo. Hasta que ya pregunté a los que venían sobre todo al nocturno, y entonces había clases nocturnas, 10:30 a 9:30, en la universidad. Digo, ¿pero por qué está esto tan lleno, mucho más lleno que la mañana? Y dije, hombre, si te apuntas al plan de integración, elige el centro al lado de tu casa. Ostras, Pedrín, pues esta motivación no me gusta como elemento diferenciador. ¿Qué ocurre? Que las primeras motivaciones, la gente hacía eso, y el que no se había inscrito porque tenía la planta en propiedad en aquel sitio, sin necesidad de tener que recurrir a meterse en el programa, ya en mi clase de estos, a mí no me han formado para eso. Y te los echaban. Luego, por obligación, se incluyó en el currículum de todos los alumnos de magisterio. Y claro, es que esto es una perspectiva. Ya no podía decir nadie. A mí cuando decían algo, no, tú has estudiado. Y si has estudiado te aguantas, te puede caer de esto o de lo que te toque. Bueno, ese cambio ya, o sea, no se ve realmente. Pero sí que hay otro factor importante, que es el propio entorno, tanto la familia como la sociedad, la micro o macro, o sea, más que tiene al niño en su entorno que lo perciben como, bueno, vamos a ayudar o vamos a ver, pero lo entienden como algo que te hacen como con una condescendencia, más que como una respuesta de un grupo social que acoge a todos sus miembros de acuerdo con sus posibilidades y ayudándoles a que avancen en la medida que pueden con los... Si yo digo, todos en un momento determinado necesitan una ayuda. Te has caído, has tenido una mala época, nunca, la vida no es igual, ni todo está bien, ni todo está mal, sino que sube y baja. Entonces, todos en determinados momentos necesitamos un soporte. Pues esa es una cuestión que tiene que calar en todos los aspectos, en este también. Y es verdad que hay una cierta aceptación, pero también es verdad que se está frivolizando, por decirlo de alguna manera, con el problema. Y el problema no es que el niño vaya, es que es así.
yo hay mucha gente que estamos en otro problema, la prevención, o sea, la legislación que decía antes, el que los centros tengan los recursos, en que haya gente capacitada, en que haya una prevención, una detección y una intervención adecuada, son otros factores que estamos ahí trabajando. Detección, fatal. Es verdad que se ha bajado mucho la edad de detección de los trastornos del neurodesarrollo, pero sigue siendo alto el momento en que hay un diagnóstico claro en el que los padres, la sociedad, el profesor y el entorno sepan a qué atenerse. Es decir, no hay nada más devastador para un ser humano que no saber a qué atenerse y no saber cómo actuar o cómo comportarse para tener una respuesta que le permita seguir avanzando en la vida. Y en estas circunstancias, los niños están muy solos, las familias están muy solos y la educación y el sistema educativo, porque nos consolamos entre nosotros, Sí, nosotros nos consolamos como decimos el cuarto de la terapia, o sea, ya hemos ahí cuchu, fíjate, y ahora que hacemos la verdad. Entonces, eso, como yo digo, ese café de ahí de soltar y vomitar lo que ha pasado con todos ellos y todos los problemas, eso es terapia, y que de ahí salían soluciones de lo que no veía uno, lo veía otro, y ahora déjame a mí. Y, es decir, eso en el colegio o en la escuela se va haciendo así, pero eso no es suficiente. Eso se tiene que seguir acompañando con ese perfil de formación, pero desde la base, pero también de concienciación social. Es decir, que, claro, efectivamente, no tenemos una sociedad prácticamente interesada en problemas sólidos, o sea, no sé, depende de quién lo tuviera o cómo lo tuviera, y lamentablemente, salvo que haya alguien con un cierto retorno social o con una cierta ruido social que hable del tema o que intente dar a conocer un problema, no es precisamente un ámbito que esté recibiendo un trato de favor de la sociedad, sino que hay una cierta conformidad a que es así. Y ahora todos los niños, cuando están, también os pasa, que hay mucho niño que viene ya mal educado de serie, y entonces es que es un niño que tiene un trastorno de neurodesarrollo. Digo, perdone, no, esto no es un trastorno de neurodesarrollo, esto es otra cosa. Y ahí entramos en otro gran bloque, que es la colaboración y el trabajo con la familia. Es decir, aquí no puede ir solo nadie. Ni los niños pueden avanzar por sí mismos, ni la familia sola, sin un soporte social, sanitario y educativo, puede abordar este problema, ni los profesores pueden hacer milagros si no tienen el apoyo, la formación, la coordinación y el trabajo colaborativo con la familia. Es decir, en la presentación ponía yo, esto es un trabajo de hombro con hombro, con la familia, a los que tenemos que escuchar y nos tiene que escuchar. Fíjate, una de las cosas más bonitas, y mira, con Mari Carmen Arroyo ya se ha muerto, pobrecita, que tuvo la medalla del mérito al trabajo cuando había un niño que tenía serias dificultades, le decía a los padres, coja al niño, y decía uno de los padres una vez, no, yo no lo voy a coger, decía que no, que lo coja, que es que le voy a contar. Dijo, no, porque usted quiere que le coja para que le quiera. Y entonces ya voy a tener que ocuparme. Fíjate, es un mecanismo de defensa absolutamente natural. ¿Eso era, perdón, un padre o una madre? Un padre. Un padre, ¿no? Sí, bueno, también hay, perdona, también hay. No, sí, me veo muy reflejado en todo también lo que hay, estás contando. en todo lo que estoy diciendo. Pero que es un mecanismo de defensa, como gente que, bueno, pues tiene un niño con una situación tal y nace que no sabe si va a vivir o se va a morir y no quiere saber nada hasta que no sea A o E. Porque la vinculación, pues luego le va a doler, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que apoyarlo, pero desde el principio. Y decir, y ni los profesionales que atienden están preparados en los 3 tipos de servicios, digo, no solo en educación, en servicios sociales, en servicios sanitarios y en servicios educativos. Porque si bien ha habido un gran avance en la educación respecto a la respuesta que se da a este tipo de población, en ámbito sanitario pasa igual. Es que la formación inicial también de los médicos, la atención a todo lo que es la diversidad no está prácticamente recogida en el currículum inicial de formación sanitaria. Hoy en día se van metiendo materias y hay una mayor sensibilización, pero todavía hay muchísimos profesionales que este problema, salvo que lo hayan vivido por alguna circunstancia puntual, pues no lo conocen. Atención primaria, pues mira, la organización, ¿cómo se llama?
Laín Entralgo. En la Laín Entralgo estuvimos un montón de años haciendo cursos de capacitación para la detección temprana del autismo. Y mira tú por dónde me encontré con uno de los pediatras que yo había tenido en la sierra cuando tenía uno de mis hijos pequeños. Y decía, pero tú no me has dicho que trabajas en esto y no me has mandado la lista para... Digo, pero yo que sabía que tú no sabías de esto. Pues ya empezamos a trabajar, pero que me refiero, ¿qué es la prevención? Es la detección, es el acompañamiento de todos los servicios para trabajar colaborativamente. Y luego, ahora hay una cosa muy buena, que es decir, es verdad que esa flexibilidad del currículo varía mucho. Nosotros hicimos un proyecto para utilizar también las nuevas tecnologías, la tecnología y la inteligencia artificial en la atención a este grupo, a toda la población que tiene alteraciones, pero de manera específica a cada uno de los grupos, que se llama DICCE, que todavía creo que está por ahí colgado por internet, y en el que se especificaba, bueno, pues el trabajo, los sistemas, las herramientas que había más adecuadas para funcionar con cada tipo de problema, la colaboración o el soporte que se podía dar al profesor para cada uno de los problemas que pudieran, o sea, de alguna manera tener recursos con los que compartir. Pero a los padres, a lo que iba yo cuando empezamos a explicar lo de los niños pequeños, es que cuando tú demuestras las competencias y habilidades que tiene un niño con determinadas lesiones o con determinados problemas, los padres empiezan a percibirle como, ven y dicen, pero se mueve, pero hace esto, pero sigue, pero me ha reconocido la voz, sabe que soy yo. Pues claro, no es una patología, es una persona con diferentes habilidades y competencias. Y en esas habilidades y competencias es en lo que nos tenemos que centrar para obtener el mejor desarrollo posible y la mayor plenitud en su vida. Y yo, como digo, ¿y qué pasa que sea relojero de precisión si se puede mover y puede hacer? No sé decir que hay cosas que son irrelevantes, ¿no? Pero sí que hay que entender que si los padres comprenden que más allá del problema tienen otras habilidades, otras competencias, otras posibilidades de crecer y desarrollarse, y que con los soportes y con las ayudas o la colaboración adecuada tienen todos ellos una vida más rica, más plena, y que además aprenden también los padres o las personas que tienen alrededor de estas circunstancias, de estas situaciones. Y nos hace la vida, a mí por lo menos me la han hecho mucho más rica en muchos aspectos. Entonces nada, bueno, pues ahí he hecho una presentación, pero como rajo mucho, ahí daba ya al final, ¿ves? Todos esos factores que inciden, la familia, la ley, el no sé qué, el currículum restringido, el que ahora pide el permiso, ahora tramita, o sea, vete a la porra. Cuando hay un problema, no me pidas 27. Mira, hay cosas en las que hemos avanzado y otras en las que hemos empeorado. Nosotros hace 1000 años y un día, pues mira, con una persona que era maravillosa, que aquí en la Comunidad de Madrid, que era Jesús Baez, decía que tenéis un niño en Madrid, decía, bueno, primero venga, vamos a empezar con él y ya me haréis los trámites de qué le pasa y cuándo tenga tal. Ya, pero primero empezamos. Y cuando hacíamos ese trabajo de 100 niños que presentábamos, 96 necesitaban ayuda. Los otros 4 técnicamente no la necesitaban, pero claro, cuando venía la valoración, venían todas las pruebas, es que había pasado igual 4 o 6 meses, y llevamos 4 o 6 meses trabajando con ellos. Y siempre decía, bueno, pues a lo mejor si no habíamos trabajado, pues también lo necesitaban. Eso es, perdóname Pilar, es que ese es el caso de Arantxa. Es que es así. ¿Cuántos diagnósticos aquí está Camila? ¿Cuántos diagnósticos y Laura han llegado a ellas como orientadoras? Pero Arantxa, digo Arantxa como otras personas, pero bueno, Arantxa, que estaban interviniendo con un no diagnóstico, porque no tenían es que no nos hacía falta, era evidente. Pero tenía una preferencia visual. Era evidente. Como era evidente, empezamos a trabajar. Claro. Mientras trabajamos con la familia y aceptaba, muy complejo, y se iniciaban los trámites X y el departamento de orientación hacía lo que podía. Mientras tanto, internamente empezamos a trabajar como si ese diagnóstico fuese necesario para hacerlo. No es necesario tener el diagnóstico para poder adaptar la vida al alumno. Luego se confirmó. Como luego si no se hubiese confirmado, es otro factor negativo de cara a la familia, porque en lugar de entender que tienen que empezar ya a ponerse en marcha, entienden que no pasa nada, que como no les han dicho que hay algo, seguimos esperando. Entonces empezamos en otro círculo de negación, de retrasar el proceso, que todavía, además me enfurece, porque hay servicios que como tienen un límite, les digo, acá es que si perdemos, en el caso, por ejemplo, de la atención temprana, si perdemos 6 meses, 1 año, entre que llegan los padres, se enteran, piden la valoración, se les hace y empiezan, oye, es que has perdido de tu derecho
casi 30%, caramba, no me quites el 30% de lo que podía recibir cuando me hace falta, no ese tiempo, sino mucho más que antes. Y lo que hablabais antes de las personas son todas distintas. Pero fíjate, yo cuando saqué mi titularidad, mi dirección magistral fue la atención temprana. Entonces, cuando yo contesté a un famoso catedrático, que tenéis todos, seguro que sí le conocéis, no le decís nunca. Y estaba ahí y dijo, pero usted, esto de la atención temprana, yo no entiendo, porque ¿por qué antes de los 5 años? Y ya, claro, me decía uno de los tribunales, Cánate dice, mira, vamos a ver, si usted me dice que un niño no se educa hasta los 5 años, cojo mis papeles, me levanto y me voy. Digo, pero como yo entiendo que no es que se eduque a los 5 años, sino que ni siquiera desde el nacimiento, porque tiene una historia de 9 meses, con unas condiciones previas que le han traído a este mundo entrado cojones o hecho un churro. Digo, así que claro que interesa, y digo, no sea usted tan vehemente. Digo, no, pero no me diga usted cosas que me enfurecen, porque evidentemente, y es una pena, y además la sociedad nos da cuenta de lo importante que es empezar cuanto antes y tener claras las necesidades, lo que podemos aportar para facilitar ese pleno desarrollo, que cuando pasa el tiempo, las dificultades, es decir, ya las trabas ya están puestas, entonces ya funcionas con más trabas cada vez, más dificultades, te van cercenando caminos y luego ya solo te queda uno muy pequeñito y tienes que ir ayudado a empujones porque no te dejan más que ese trozo en el que tú transitas mal. Perdona, intentar habilitar las mejores condiciones desde el inicio para tener las mayores posibilidades de desarrollarse plenamente y que en el futuro no necesiten nuestro apoyo, sino que la sociedad entienda que es un elemento más enriquecedor en muchos aspectos de la vida que desarrollamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar y vamos a dar espacio ahora sí a Alice Benítez, que está en Paraguay y creo que ya está ahora mismo un momentito. Bueno, comienzo primeramente saludando nuevamente a todos y agradecer por la invitación en este espacio que siento que es mi casa, donde siempre soy bien acogida, escuchada y amada, siento amada. Entonces, agradecer también por la oportunidad de volver a verle al profe Juan José. Eh, Me ilusiona, me da añoranza ver a Pilar también y agradecer por las buenas, lindas palabras hacia Aso Seinane por nuestro trabajo. Y bueno, la tarde de hoy traigo mi experiencia, la experiencia de mis compañeros, la experiencia de los chicos pequeños, medianos, grandes, la familia. Entonces, el tema que me toca abordar me ilusiona bastante, me emociona bastante, porque hablamos de armonizar, en donde es complejo. Cuando armonizar en un ambiente, utilizaré una palabra que al profe Juan José no le agrada mucho, en un ambiente, en un entorno normal, tipo, es complejo. Imagínense cuando nos vienen algo nuevo, algo que no, en muchos espacios, en muchos contextos uno no entiende. Cuesta mucho más armonizar. Siempre cuando me hablan de armonizar y armonizar en un entorno, en un ambiente, en un espacio, con una persona que está dentro de la condición TEA, pienso en la música y es como que me traen un instrumento que yo no sé ejecutar, que tal vez nunca lo oí sonar. Entonces tengo que activar mi escucha activa y la tengo que activar ampliamente, porque en la armonización voy a necesitar esta escucha activa y efectiva, ¿no? Para que la comunicación sea efectiva, esa escucha activa tiene que estar allí. Y la pregunta es, ¿cómo, si no sé cómo se comunica, que no lo escucho, no lo puedo sentir muchas veces? Entonces, porque puedo escuchar con mis ojos, con mis otros sentidos que sí están activos para esa escucha, que no solamente he aprendido en esta larga experiencia en mi trabajo que amo,
amo el trabajo de la Sociedad, admiro profundamente el trabajo de mis compañeros. He aprendido que es un poco eso compartir, ¿verdad? De que la comunicación se puede dar de diversas formas, pero uno tiene que estar atento a eso, muy atento para poder conectar, ¿sí? Y teniendo este elemento, bueno, me faltaría entonces una aceptación y por sobre todo el respeto para poder armonizar. Solamente cuando hay un respeto íntegro de lo que es lo diverso, de lo que es la diversidad y esa aceptación plena de lo diverso, es cuando voy a escuchar porque me predispongo a hacerlo, porque estoy en conciencia de hacerlo y estoy yo armónicamente desde mi ser interior para armonizar con mi entorno, con el exterior, ¿sí? Y bueno, esos son los elementos para partir de lo que es la armonización, ¿verdad? Y teniendo, vuelvo a mencionar, ¿no? Estas necesidades de apoyo un poco más complejo cuando hablamos de la diversidad de lo que es el TEA, ¿verdad? Que nunca va a ser igual una persona con TEA a otra persona que también está en la misma condición. Entonces, tener también muy en claro eso al momento de armonizar con la familia, al momento de armonizar con la propia persona que está dentro de la condición y en los diversos espacios donde yo voy a interactuar, en donde yo voy a hacer un acompañamiento a esa persona. Teniendo en cuenta que armonizar, nuevamente digo, se necesita de varios elementos y yo voy a un entorno en donde voy a transcurrir durante lo que es el desarrollo en todos de nada con la familia, respetando el proceso, por supuesto, y trabajar primeramente desde una, que también mencionó Pilar, que es súper importante, uno de los pilares, que es la atención temprana, ¿verdad? Verlo desde allí, por supuesto no ver desde un diagnóstico, sino como dice el tema que nos trae hoy, más allá, ir más allá de un diagnóstico, ir más allá desde síntomas, ir más allá siempre cuando abordamos esta armonización, no quedarnos con un no puede, no va a poder poner techo o poner un umbral. Aquí empezamos y aquí terminamos. No, es como siempre ir más allá y más allá. Y bueno, es ese el paso a paso de la infancia. Luego, cuando ya armonizamos todo ese proceso, viene la etapa de escolarización, ¿verdad? Donde nuevamente hay como un desequilibrio, mucha angustia en la familia, angustia en el propio niño, porque siente toda esa incertidumbre en la familia. Entonces es como que no puede danzar bien y hay un nuevo instrumento que va a sonar en esa música, que es la escolarización, que viene con toda la expectativa de todas las emociones juntas. Estoy feliz porque va a escolarizarse, ya empieza la escolarización, pero me angustio, me da miedo cómo lo van a abordar. ¿Será que la profe va a entenderle? ¿Será que la profe o la docente que va a acoger a mi hijo, se trabaja, se armoniza desde la escucha activa, una comunicación efectiva, comunicando, exponiendo a la familia de qué nos depara o de qué se espera o de cómo es el proceso y mencionar, y muy importante, ¿verdad?, a la familia que dentro de todo no hay una disfunción en la biología, o sea, el proceso se da exactamente igual y van a aparecer los desafíos en lo que es la adolescencia. Ahora, todo lo que un adolescente requiere, lo va a requerir, todas las necesidades de un adolescente lo va a necesitar y vamos a tener que abordarlo.
Sí, lo único que aquí cambiaría son los procesos de cómo yo me comunico, los procesos de cómo yo hago efectivo la explicación de los cambios, de la necesidad de usar otras, vamos a decir, otros atuendos en las nenas, qué más va a aparecer, todo ese proceso lo trabajo con la familia, con la persona y con el entorno. Vuelvo a armonizar. Una vez que se comprende todo esto, vamos en un desarrollo. Aquí es donde hay más altos y bajos, según mi experiencia. La adolescencia es la etapa que a mí en lo personal y en mi experiencia es lo que más me toca, porque es un momento donde yo tengo que explicarle a la persona de cómo funcionan esas relaciones sociales, porque le exige mucho más, en donde ya esa persona quiere tener amigos, tengo que saber explicarle, tengo que saber hacer todo eso. Es un paso a paso que se trabaja con la persona y con la familia también, porque ahí aparecen las emociones de rechazo más bien de los amigos o del entorno, Alice, de relaciones con sus pares, y hay que saber armonizar también, ¿sí? Alice, perdona. ¿Escucho? Sí, un momentito, perdona que te corte. Es que estamos teniendo un problema técnico de la conexión, la conexión de internet. Se ha ido ya un par de veces y te hemos perdido. Entonces, la grabación, esperamos que la grabación esté, pero te voy a tener que pedir que se haga un cierre, sí, porque se ha ido ya un par de veces, no te has enterado, por suerte, y has seguido con la presentación. Espero que las otras personas que están viendo por Zoom, que sí hayan podido continuar viendo, pero nosotros aquí los presentes se ha cortado un par de veces. Entonces, nada, solamente te quería pedir si puedes ir cerrando ya la... Bueno, yo les oigo bastante bien, sí se me corta de repente, pero está más fluido. Ya, hola. Con el vídeo. Para todas las personas que están mirando por Zoom o las que vayan a ver esta grabación, es solamente una aclaración que ha habido un problema técnico con el wifi, bueno, un problema de wifi de conexión, no de técnico, sino más bien de conexión, y se ha tenido que cortar la ponencia de Alice. Entonces, nos comprometemos a que si hay preguntas, por favor, hacerlas llegar al correo electrónico o a mi WhatsApp y haré llegar a Alice para que sean respondidas. Muchas gracias. Y ahora damos espacio a Fernando Zurita. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, de verdad, a vosotros, José Antonio, Norma, a Juanjo. Ya sé de qué he visto, mis otras dos hijas van a Airbus, obviamente, y ha sido de ahí de las entradas y de las salidas. He apuntado una serie de notas, aunque quería ir al grano con todo lo que he escrito, porque realmente lo que quiero trasladar es mi experiencia y a mí muchas veces me da hasta rubor, ¿no? Porque comparezco en foros donde pues eso, hay docentes, profesores, universitarios, en fin, gente muy entendida en la materia. Mi ámbito es el bancario, el de las hipotecas, no tiene nada que ver con esto y la verdad que se agradece mucho cuando realmente habláis de esa vocación que se tiene respecto de los chicos, porque vosotros realmente sí lo hacéis vocacionalmente. Yo de alguna manera lo hago obligado, ¿no? Y lo hago también, y me he visto muy reflejado, porque yo he estado, y me emocionaré, pero he estado mucho tiempo negando la realidad. Es parte de ese proceso. Es parte del proceso Sí, de la como vida. mi mujer buscaba soluciones, yo negaba la realidad. Me daba vergüenza salir con mi hija Alejandra a la calle y me ha costado mucho. De hecho, si me dicen hace 4 años que estaría aquí ahora como presidente de la Asociación Española de Síndrome de Rett, representando a más de 3.000 niñas y mujeres, me parecería de aurora boreal. Entonces, bueno, pues sí, para mí ha sido un proceso muy complicado como padre, porque no es el futuro que tú esperas cuando quieres ser. Preparé aquí unas notas, pero sí es verdad que quería que se lo pida a José Antonio la posibilidad de poder ver este vídeo, que es un fragmento de 5 minutos
de un documental de media hora, que de hecho me hace ilusión porque se presentó aquí, precisamente en Boadilla, que ha estado tu antecesora, además, hace un momentillo, y que nos recibió también en la Asamblea de Madrid cuando comparecimos allí y demás. Y me hace mucha ilusión porque fue aquí donde presentamos hace 4 años, por el Día de las Enfermedades Raras, este documental del que además, bueno, pues hicimos partícipes a otras asociaciones de enfermedades raras o sin diagnóstico de aquí de Boadilla, y pues fue un acto muy entrañable. Parece un poco, no sé si ofensivo, ¿no? Pero siento cierta envidia sana, en cualquier caso, de lo que pueda ser el autismo respecto de lo que sufrimos nosotros. Entonces, que muchas veces puedes decir que eres el rey de los tuertos o de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Pues un poco, es una barbaridad lo que digo, pero yo creo que me entendéis en el contexto. No, yo creo que no es ninguna barbaridad, al contrario, Fernando, es que hasta en la nueva, el nuevo diagnóstico del DSM-5, el síndrome de Rett y el